Bienvenido al Centro de Psicología Clínica. En el presente video vamos a revisar cómo se hace el diligenciamiento del recurso del Drive de asignación de casos y seguimiento semanal. Este recurso usted lo encontrará en el aula virtual CPC Pregrado o CPC Posgrado, según aplique para su programa académico. Para efectos de este ejemplo, vamos a ingresar al aula virtual de CPC Pregrado. Sin embargo, tenga en cuenta que si usted es practicante en formación del área clínica de posgrado, su aula virtual tendrá las mismas pestañas que se están viendo en pantalla. Una vez usted ingrese al aula virtual que corresponde, debe dirigirse a la pestaña Asignación de casos. Allí usted va a encontrar el Drive en el que usted deberá diligenciar la información de lo que transcurra semana a semana en la atención con los casos que le han sido asignados. Vamos a revisar un ejemplo de cómo se diligencia el Drive y cuáles son los elementos que lo componen. Al ingresar al aula virtual, ustedes van a encontrar únicamente el Drive en el que usted va a diligenciar la información. ¿Cómo voy a identificar qué es el Drive que me corresponde? Porque este Drive tiene en el nombre el día que usted va a realizar su práctica presencial en el Centro de Psicología Clínica, tiene el nombre del docente adscrito que lo acompaña y la sede en la que usted va a realizar su proceso de práctica. Vamos a revisar el ejemplo con el Drive de atención y seguimiento semanal viernes pregrado Cindy Bermúdez, sede 1. Una vez nosotros ingresamos a este Drive, vamos a encontrar que está compuesto por diferentes libros o pestañas. El primer libro o pestaña se denomina Asignación de casos. Esta pestaña es con la que ustedes como practicantes en formación del área clínica van a interactuar constantemente, ya que allí van a verse reflejadas todas las asignaciones que nos hacen durante el semestre de práctica. Posteriormente usted va a encontrar unas pestañas o libros en las que identifica semana a semana la atención que se va a tener con los usuarios hasta culminar el semestre académico. Antes de iniciar con el ejemplo del diligenciamiento, vamos a identificar algunos componentes que son importantes. Si se dan cuenta, las columnas tienen diferentes colores. Entonces, las columnas que tienen como amarillo o curúa son columnas que deberán ser diligenciadas únicamente por su docente adscrito y no se deberá modificar la información que allí se describa. La columna roja será descrita por el personal administrativo del Centro de Psicología Clínica. Y finalmente, las columnas que se encuentran en verde serán diligenciadas por los practicantes en formación del área clínica. La siguiente recomendación está relacionada con el diligenciamiento del Drive. Este debe diligenciarse en mayúscula sostenida en todas sus columnas y todas las pestañas que lo conforman. Si en alguna columna le solicitan diligenciar la fecha, debe hacerse en formato día, mes y año. La fecha debe solicitar observaciones. En este caso, se pide que las observaciones sean concretas o puntuales. Por ejemplo, se realizó la sesión sin ningún inconveniente. La sesión inició puntual. El usuario canceló la sesión vía correo electrónico. Que sea algo muy específico que le permita al docente adscrito, al personal administrativo y a su supervisor conocer qué pasó con la atención del usuario durante esa semana. Lo siguiente a tener en cuenta es que este Drive no es de uso único para usted como practicante. Este Drive va a estar dispuesto para varios practicantes que asisten el día viernes a práctica clínica. ¿Sí? Es decir, que aquí no encontrará usted únicamente su nombre, sino encontrará los nombres de todos sus compañeros que realizan la práctica el día viernes. Razón por la cual se les solicita usted pueda ubicar las filas que le fueron asignadas para registrar la información y para identificar cuáles fueron los casos que le fueron asignados. Se solicita, teniendo en cuenta esta recomendación, que usted no filtre este Drive.
porque como se lo indicaba, como allí van a estar todos los practicantes del día viernes, en el momento que ustedes ingresan, pues van a haber muchas personas registrando información en este recurso, no solo practicantes, el docente adscrito, el personal administrativo y los supervisores. Entonces, no filtre, sino diríjase a las filas que le fueron asignadas para revisar información y diligenciar información que corresponde. Asimismo, se solicita que no den control Z, ya que al dar control Z posiblemente no estoy borrando únicamente información que acabo de registrar, sino también la información que registró mi compañero hace un momento o que registró el docente adscrito en ese momento que usted da control Z. Ahora vamos a revisar un ejemplo del diligenciamiento de esta primera pestaña de asignación de casos. Vamos a tener entonces en la primera columna A un estudiante o un practicante en formación del área clínica de pregrado. El practicante es Andrés Mauricio Sánchez Nieto, su supervisor es Angélica María Alarcón Peña y podemos identificar que ya tiene 2 casos asignados. En la columna D podemos identificar que tiene los 2 números de identificación. Sin embargo, en la columna E podemos ver cómo el primer caso no tiene un número de historia clínica asignado, pero el segundo sí. Recordemos que durante el semestre a ustedes como practicantes se les van a asignar casos nuevos de empalme o de reingreso. Si el usuario que le están asignando no tiene número de historia clínica, quiere decir que es un usuario nuevo, que nunca ha tenido atención en el centro de psicología clínica y que esta es la primera vez que va a ser atendido en el centro. Es la razón por la que no tiene información en la columna E, diferente al caso número 2. El caso número 2 sí tenemos un número de historia clínica asignado. Y este caso puede ser o un caso de empalme o un caso de reingreso. ¿Cómo identifico si es un caso de empalme o de reingreso? Recordemos, el empalme es un caso que estaba siendo atendido justo antes del semestre que usted se encuentra cursando. Es decir, que se le va a dar continuidad a la atención que traía en el semestre anterior. Y un caso de reingreso se refiere a un caso que en algún momento, históricamente, fue atendido en el Centro de Psicología Clínica y a este semestre solicita nuevamente la atención, se reincorpora la atención en psicología. Este número de historia clínica que ustedes encuentran aquí lo deben conservar para el diligenciamiento de los formatos, para el diligenciamiento del Drive en esta pestaña y en las que siguen. Si a ustedes les asignan un caso que ya tiene número de historia clínica, no debe cambiarse en ninguna parte de su secuencia. Debe conservarse el número de historia clínica tal cual se lo registra su docente adscrito. La siguiente columna se refiere a la modalidad de atención. El primer caso, que decíamos que es un caso nuevo, la atención va a ser presencial y el segundo caso será una atención de telepsicología. En la columna G usted identificará quién le asignó el caso, ¿sí? Usualmente será el docente adscrito que usted tiene asignado, entonces allí aparece el nombre de su docente adscrito. En la columna H aparece la fecha en la que le fue asignado el caso. ¿Qué tenemos después? Tenemos la columna I y la J, y recordemos que como están en verde, deben ser diligenciadas por el practicante en formación del área clínica. Resulta entonces que el practicante se comunicó vía telefónica con el primer usuario, logró contacto, este contacto fue efectivo y logró programar la primera sesión con el usuario el viernes a las 8 a.m. ¿Qué ocurrió con el caso número 2, que es de empalme o reingreso? El practicante intentó contacto telefónico durante 3 momentos diferentes en su franja horaria y no fue posible el contacto, ¿sí? Ejemplo, Andrés Mauricio Sánchez Nieto va el viernes de 6:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Y él intentó llamar a este usuario a las 7:30, a las 10:30 y a las 12. Y en ninguno de esos 3 contactos telefónicos fue posible conversar con el usuario para poder asignar esta primera sesión. ¿Qué diligencia entonces allí, Mauricio? No se logró contacto con el usuario. Inmediatamente esto ocurre, Andrés tendrá que dirigirse a la oficina del docente adscrito para que le sea asignado otro caso. Aquí podemos tener diversas situaciones
diferentes a que no se logró el contacto. Por ejemplo, que el usuario ya no le interesa ser atendido en el centro, que ya está teniendo atención en otra entidad. Entonces, eso es lo que ustedes deberán diligenciar en esta columna I, si al realizar el contacto el usuario ya no desea seguir siendo atendido o no nos contesta. Finalmente, tenemos la columna J. En la columna J ustedes deberán diligenciar si el caso después de la primera sesión que realicen sigue estando activo o se suspende. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque posiblemente al hacer la inscripción el usuario se identifica que el motivo de consulta se puede atender en el centro de psicología clínica. Sin embargo, una vez se tiene la atención con el usuario, el motivo de consulta que había registrado en la inscripción no corresponde al motivo de consulta que expresa en esa primera sesión. ¿Sí? Entonces, no sé, problemas con la conducta alimentaria o de repente sí está asociado el motivo de inscripciones, como por ejemplo, no sé, ansiedad, pero resulta que tenemos una ansiedad con problemas de la conducta alimentaria. Entonces, recordemos que hay algunos motivos de consulta que nos establece el protocolo de atención al usuario que no podemos atender en el centro de psicología clínica por el alcance que tenemos en nuestra entidad. Esta columna J es vital que la diligencien tan pronto tengan la primera sesión, y si transcurre que durante esa primera sesión el caso no puede ser atendido, diligencien que queda suspendido y se acerquen a la oficina del docente adscrito para una nueva asignación. Vamos a revisar ahora cómo diligenciamos la información cuando ya iniciamos la atención semana a semana. Entonces vamos con la primera pestaña, vamos a reconocer que tenemos los mismos colores de los que hablábamos al inicio. Entonces, lo que yo hago como practicante es buscar mis filas, las filas que me correspondan, y allí voy a empezar a diligenciar la información de lo que ocurrió en la atención de esos dos casos que fueron asignados. Vamos a tener los mismos números de identificación. La única diferencia es que ya tenemos número de historia clínica. ¿Y por qué ya tenemos número de historia clínica? Porque resulta que Andrés atendió este caso a las 8 de la mañana. El personal administrativo del Centro de Psicología Clínica hizo la revisión de todos los documentos que Andrés debía diligenciar en esa primera sesión. Se encuentran al día y eso le permite al personal administrativo registrar el número de historia clínica. Entonces allí ya le asignaron un número de historia clínica a Andrés porque ya se llevó a cabo la primera sesión y ya tiene todos los documentos de esa primera sesión al día. ¿Qué tenemos entonces después? De la columna E a la H, recordemos que la diligencia el practicante en formación. Entonces Andrés dice que sí, efectivamente atendió al usuario, la atendió hora de inicio 8 a.m. y en observaciones nos diligencia que se realizó la sesión sin novedades, algo muy puntual, muy específico que ocurrió con la atención de este caso. La columna I, J y K, como lo decíamos hace un momento, es diligenciada por el personal administrativo del centro. En este caso, la persona que diligenció la información es la secretaria Magali Luna. Le diligencia el número de factura para esa atención que realizó Andrés y como observaciones Magali nos pone que no hay ninguna novedad. Este número de factura será diligenciado por el personal administrativo el mismo día de la atención o como máximo al siguiente día. ¿De qué depende la asignación de este número de factura? Que usted diligencie tan pronto como termina la sesión este drive semanal. Si usted no lo diligencia tan pronto como culmina, el número de factura no se va a ver reflejado. Y el siguiente componente que permitirá que el número de factura quede allí registrado por el personal administrativo es que en el sistema ya aparezca la factura de forma efectiva. Recuerden que este número de factura les sirve también para diligenciar los RIPs que deben entregar cada mes en el que ustedes han realizado atención. Por eso les sugerimos puedan diligenciar este drive tan pronto como culmina la sesión. No les tomará más de 2 minutos el diligenciamiento y de esta forma pueden obtener el número de factura de forma oportuna. Al final encuentran una columna L de observaciones por parte del docente. Entonces,
Aquí algunos ejemplos pueden ser como el Drive no se encuentra diligenciado a tiempo, hace falta información, por lo cual no se ha registrado el número de factura. Les recuerdo que si presentan alguna duda o inquietud sobre el diligenciamiento de este Drive, se puedan acercar a la oficina del docente adscrito, hacer las preguntas correspondientes o le pueden enviar también un correo electrónico a su docente adscrito para que puedan diligenciar este documento de forma oportuna y con la información que corresponde en cada uno de los apartados. Nos vemos en un próximo video.